En los fríos pasillos de una mansión en Lomas de Chapultepec, una mujer prometía disciplina de hierro para dos jóvenes almas rotas. Se llamaba doctora Beatriz Valverde, y sus credenciales brillaban más que los pisos de mármol que Esperanza Ríos pulía cada mañana. La doctora, con su traje impecable y mirada severa, aseguraba al dueño de la casa, don Armando Herrera, que su método era infalible para corregir la rebeldía de sus hijas, Sofía y Luna. Pero Esperanza, desde el rincón donde sostenía su trapeador, escuchó algo más que una promesa de orden. Escuchó el eco de la arrogancia, la frialdad de quien ve a unos jóvenes no como corazones en luto, sino como problemas a resolver. Las niñas, retraídas desde la muerte de su madre, necesitaban consuelo, no un cuartel. Esperanza lo sabía, pues ella misma cargaba sus propios dolores en silencio, entendiendo el lenguaje del sufrimiento que no necesita palabras. La puerta de la biblioteca se cerró, y la voz de la doctora se volvió un murmullo autoritario. Esperanza sintió un escalofrío. Aquella casa, llena de lujos pero vacía de risas, estaba a punto de convertirse en una prisión para esas dos pequeñas. La nueva institutriz presumía de su psicología avanzada, pero en sus ojos no había ni una pizca de compasión. Era la clase de autoridad que no busca sanar, sino dominar. Nadie en esa casa, ni el ausente don Armando, ni la altiva Rebeca, su hermana, imaginaba que la verdadera salvación no vendría de los títulos universitarios ni de las cuentas bancarias. Vendría de las manos callosas y el corazón sabio de la mujer que limpiaba el polvo, la única que veía el dolor oculto tras las puertas cerradas. Antes de continuar con esta emocionante historia que te llegará al alma, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de nuestro amado México o desde qué rincón del mundo nos estás escuchando? Queremos sentirte cerca, mientras descubrimos juntos lo que sucedió después en esa lujosa mansión de la Ciudad de México. El aire en la mansión de Lomas de Chapultepec era siempre frío, incluso bajo el sol brillante de la capital. Olía a cera costosa y a silencio, un silencio tan pesado que se sentía como una segunda capa de barniz sobre los muebles antiguos. Era un mundo de lujo y aislamiento, donde las emociones se guardaban bajo llave, igual que la platería fina. Aquí era donde trabajaba Esperanza Ríos, una mujer viuda, de mirada cansada pero digna, cuyas manos reflejaban años de trabajo honesto para sacar adelante a su propio hijo adolescente, Mateo. Esperanza se movía por los enormes salones como una sombra discreta. Sus ropas eran sencillas, pero impecablemente limpias. En sus ojos cargaba la compasión de quien ha conocido la pérdida. Ella veía a Sofía y Luna, las jóvenes gemelas del patrón, no como las rebeldes que todos describían, sino como dos pajarillos asustados, huérfanos de madre y con un padre. Don Armando, tan perdido en su propio luto y en sus negocios, que se había vuelto un fantasma en su propia casa. La doctora Beatriz Valverde, en cambio, irrumpió en la mansión como una tormenta de hielo. Sus tacones resonaban con autoridad en el mármol. «La disciplina es la única cura para el trauma», le dijo a don Armando, quien asintió, desesperado por una solución. Beatriz despreciaba los métodos anticuados y sentimentales. Para ella, Esperanza era solo parte del mobiliario, una sirvienta ignorante. La arrogancia de la doctora se sentía como una bofetada en el aire. La humillación inicial no tardó en llegar. Una tarde, Esperanza encontró a la pequeña Luna llorando en un rincón de la cocina. Instintivamente se arrodilló y le ofreció un trozo de pan dulce que guardaba. «Tu mami seguro te querría ver fuerte», le susurró. En ese preciso instante, la doctora Valverde entró. «¿Qué está haciendo?», gritó, su voz cortante. «Usted no está calificada para intervenir. Está socavando mi autoridad con sus remedios de pueblo». Beatriz arrebató el pan de la mano de la niña y lo tiró a la basura. «¿Y usted?», dijo mirando a Esperanza con profundo desdén. «Limítese a sus trapos. Si vuelve a interferir en mi tratamiento, me aseguraré de que don Armando la ponga en la calle. ¿Entendido?». Esperanza bajó la mirada, apretando la mandíbula. Asintió en silencio, pero su corazón ardía de indignación. Vio el miedo en los ojos de Luna y supo que el verdadero veneno en esa casa no era la rebeldía, sino la crueldad vestida de ciencia. El primer día de la doctora Valverde,
estableció las reglas del juego. Las niñas fueron confinadas a sus habitaciones bajo un estricto horario. La casa se volvió aún más silenciosa, pero era un silencio tenso, cargado de miedo. Rebeca, la hermana de don Armando, observaba todo con aprobación. «Por fin alguien que pone orden», le comentó a su hermano. Rebeca siempre había visto a Esperanza con recelo. Una simple empleada que, a su parecer, se tomaba demasiadas libertades. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Esperanza? ¿Te habrías callado por miedo a perder tu trabajo? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber tu opinión ante esta injusticia». La situación apenas comenzaba, y la frialdad de la doctora estaba a punto de mostrar su rostro más oscuro, poniendo en verdadero peligro a las dos jóvenes. La disciplina de la doctora Valverde escaló rápidamente hacia un régimen de crueldad silenciosa. Ya no eran solo advertencias, eran castigos. Lo que estaba en juego era la salud mental y física de Sofía y Luna. Esperanza lo supo una mañana, cuando escuchó a la doctora hablar por teléfono en el estudio de don Armando, mientras ella limpiaba los cristales desde afuera. La voz de Beatriz era fría, clínica. «La resistencia es alta», dijo. «Si el protocolo de aislamiento no funciona en 72 horas, iniciaremos la sedación terapéutica. Es la única forma de manejar su histeria». Sedación. La palabra golpeó a Esperanza como una piedra en el pecho. ¿Dopar a las niñas? ¿Llamar histeria al dolor profundo de dos jóvenes que habían perdido a su madre? La amenaza era real e inminente. La doctora no estaba tratando de sanarlas, estaba tratando de silenciarlas. El tiempo corría en contra de las gemelas, quienes se volvían más pálidas y retraídas con cada día que pasaba bajo la supervisión de Valverde. Para Esperanza, la situación era un nudo en la garganta. Si ella intervenía, si se atrevía a contradecir a una profesional con credenciales, estaba arriesgando todo. Arriesgaba su chamba, el único sustento que tenía para ella y para su hijo Mateo, en un mundo donde el trabajo era escaso y ella solo tenía sus manos para ofrecer. Desafiar a los patrones era un lujo que no podía permitirse. Perder ese empleo significaba no poder pagar la escuela de Mateo, significaba volver a la incertidumbre total. La urgencia se intensificó cuando Beatriz implementó el siguiente paso de su terapia: el aislamiento total. Las niñas fueron separadas en habitaciones distintas. «No deben contaminar la una el estado de ánimo de la otra», explicó Valverde a Rebeca, quien asentía complacida. Rebeca veía a Esperanza observando la escena desde el pasillo y le lanzó una mirada de advertencia. «Más vale que te concentres en los pisos, Esperanza. Hay manchas en la entrada». El peligro era palpable. No era una amenaza futura, estaba sucediendo ahora. Esperanza tenía que tomar una decisión. Podía bajar la cabeza, pulir la plata y cobrar su quincena, asegurando el futuro de su hijo. O podía levantar la voz, arriesgarlo todo por dos niñas que no eran suyas, pero cuyo sufrimiento sentía como propio. La mansión, con toda su riqueza, se había convertido en una trampa mortal para la inocencia. La tiranía de la doctora Valverde se instaló en la casa. Las comidas se servían con una precisión militar, y cualquier bocado no terminado era motivo de castigo. «La falta de apetito es manipulación», sentenciaba Beatriz. Esperanza observaba con angustia cómo los platos de las niñas volvían casi intactos a la cocina. La doctora había ordenado que no comieran nada entre horas, pero Esperanza, movida por un instinto más fuerte que el miedo, comenzó su discreta rebelión. Empezó a guardar pequeñas porciones de su propia comida, un taco de frijoles, una pieza de fruta. Cuando le tocaba hacer la limpieza de las habitaciones de las niñas, ahora separadas, deslizaba la comida bajo la almohada o en un cajón. Lo hacía con una rapidez y un sigilo que había aprendido en años de servicio. Sus encuentros con las niñas eran breves, pero cargados de significado. «Come poquito, mi niña, para que tengas fuerza», susurraba a Luna. Luna, la más frágil, la miraba con ojos enormes y agradecidos, devorando el bocado a escondidas. Sofía, la más desafiante, al principio rechazó la ayuda. «Vete, tú eres igual que ellos», le espetó un día tirando un durazno al suelo. Esperanza no se movió. Con calma, recogió la fruta. «Sé que estás enojada, mi reina, pero no es contigo, es con el dolor. Comer te ayudará a pensar claro», le dijo con firmeza suave, dejando la fruta en la mesita de noche.
Al día siguiente, la fruta había desaparecido. La doctora Valverde no era tonta. Notó el ligero cambio en la disposición de las niñas. Ya no lloraban tanto, pero la miraban con una nueva chispa de desafío. Sospechó. Empezó a vigilar a Esperanza. «Pasa usted demasiado tiempo en esas habitaciones», le dijo un día, interceptándola en el pasillo. «Recuerde su lugar. La limpieza no requiere conversaciones». Esperanza asintió. «Solo me aseguro de que no haya polvo, doctora. Por las alergias». La tensión creció en otro frente. El hogar de Esperanza. Su hijo Mateo, un joven en plena adolescencia, resentía las horas extras y la preocupación que su madre dedicaba a esa casa. «¿Por qué te importan tanto esas niñas ricas, ma? Apenas tienes tiempo para mí», le reclamó una noche. Esperanza sintió una punzada de culpa. «Están solas, Mateo, y esa mujer es cruel». Mateo pateó una piedra. «Nosotros también estamos solos. Y si te corren por andarte metiendo, ¿qué vamos a hacer?» Rebeca, la cuñada de don Armando, también alimentaba la sospecha. Ella despreciaba la familiaridad que intuía entre la servidumbre y sus sobrinas. «Armando, esa mujer, Esperanza, no me da buena espina», le dijo a su hermano en una de sus raras visitas. «Las niñas necesitan disciplina, no que la chacha les ande solapando sus berrinches». Don Armando, distraído, apenas la escuchó. «Beatriz se encarga de todo, Rebeca, déjala trabajar». Beatriz decidió entonces aumentar la presión. Implementó un castigo que heló la sangre de Esperanza: el cuarto oscuro. Descubrió a Sofía con una galleta que Esperanza le había dado. Furiosa la tomó del brazo. «Insolente, creíste que podías burlarte de mí». Arrastró a la joven a un pequeño cuarto de servicio bajo las escaleras, oscuro y sin ventanas. «Te quedarás aquí hasta que aprendas a respetar la autoridad». El sonido de la llave girando en la cerradura resonó por toda la planta baja. Luna, en su habitación, escuchó el grito ahogado de su hermana y comenzó a golpear su propia puerta, presa del pánico. Esperanza, que limpiaba la plata en el comedor, sintió que el corazón se le detenía. La doctora había cruzado una línea peligrosa. Esto ya no era disciplina, era un abuso flagrante. Esperanza se acercó a la doctora, sus manos temblando, pero su voz firme. «Doctora, por favor, eso no está bien. La niña le tiene miedo a la oscuridad». Beatriz se volvió, su rostro una máscara de desprecio. «¿Y usted? ¿Quién se cree que es para decirme cómo hacer mi trabajo?» «Una advertencia más, Esperanza. Una sola más. Y le juro que no volverá a poner un pie en esta casa. Ocúpese de sus cubiertos». La doctora se marchó al jardín a tomar una llamada, dejando a la niña encerrada. Esperanza se quedó paralizada en el pasillo. Podía escuchar el llanto silencioso de Sofía al otro lado de la puerta. El miedo a perder su trabajo luchaba contra la indignación moral que le quemaba el pecho. El tiempo se agotaba. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo pronto, antes de que esa mujer destruyera por completo a esas jóvenes. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel uniforme sencillo y esa mirada cansada de Esperanza, había una verdad y una fuerza que cambiarían todo en esa casa. Su instinto maternal estaba a punto de desatar una tormenta. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías atrevido a abrir esa puerta, arriesgando tu único sustento? Cuéntamelo en los comentarios. La decisión que Esperanza tomó a continuación requiere un valor que pocos tienen, y lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. Esperanza no podía respirar. Los sollozos ahogados de Sofía detrás de la puerta del cuartito de servicio eran un peso físico sobre su pecho. La doctora seguía en el jardín, su voz aguda dando órdenes por teléfono. Esperanza miró su carrito de limpieza. En el llavero colgaba la llave maestra que usaba para todas las habitaciones. Su mano tembló mientras la tomaba. Perder su chamba era aterrador, pero permitir esa crueldad era peor. Caminó con decisión hacia la pequeña puerta bajo las escaleras. Justo cuando estaba a punto de meter la llave en la cerradura, la puerta corrediza del jardín se abrió de golpe. La doctora Valverde estaba allí, con el rostro desencajado por la furia. «Le di una advertencia, gata. ¿Qué diablos cree que está haciendo? Está despedida. Recoja sus cosas y lárguese de mi vista ahora mismo». La insultó sintiéndose dueña de la situación. «No me voy», respondió Esperanza, su voz temblando pero resonando con una fuerza nueva en el vestíbulo de mármol.
Usted no va a lastimar más a esta niña. Fue en ese preciso instante que la puerta principal de la mansión se abrió. Don Armando Herrera entró, su portafolio en la mano. Había regresado horas antes de lo habitual. Se detuvo en seco, congelado por la escena. La psicóloga más prestigiosa de México gritando como una loca y su empleada de limpieza enfrentándola con valentía. Beatriz intentó tomar a Esperanza por el brazo para apartarla de la puerta. «Seguridad. Llamen a seguridad que saquen a esta mujer». Pero antes de que pudiera dar un paso más, la puerta de la habitación de Luna se abrió de golpe. La joven corrió por el pasillo. Sus ojos, antes vacíos, ahora llenos de un fuego que nadie le había visto. «¡Déjala en paz!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Sofía, escuchando la voz de su hermana, golpeaba la puerta desde adentro. «¡Ayuda! ¡Sácame de aquí! Esa mujer es mala. ¡Es mala!». El tiempo se detuvo. Don Armando soltó su portafolio, que cayó al suelo con un ruido sordo. Sus hijas, que no habían dicho una palabra coherente en meses, estaban gritando, estaban articulando y estaban defendiendo a Esperanza. Rebeca, la hermana de Armando que bajaba las escaleras atraída por el escándalo, se quedó boquiabierta. ¿Pero qué significa este circo? Don Armando miró el rostro aterrorizado de Luna, luego la puerta cerrada donde Sofía seguía gritando, y finalmente el rostro pálido y culpable de la doctora Valverde. No dijo una sola palabra. El shock inicial dio paso a una furia helada y profunda. Ignorando por completo las excusas que Beatriz comenzaba a balbucear, «Es un brote, están manipuladas, don Armando, es parte del proceso». El hombre se dio la vuelta y subió la escalera hacia su despacho. En la privacidad de su oficina, cerró la puerta. Se sentó frente a la pared de monitores del sistema de seguridad que rara vez miraba. La tecnología que había instalado para proteger sus bienes ahora le mostraría la verdad sobre sus hijas. Accedió a las grabaciones del día, de la semana. Lo que vio le revolvió el estómago. Vio a la doctora Valverde arrastrando a Sofía por el pasillo. Vio cómo la encerraba en el cuartito oscuro. Vio los gritos de la doctora, las amenazas, las puertas cerradas con llave durante horas. Vio a sus hijas golpeando las paredes, solas. La prueba concreta era irrefutable y devastadora. El método infalible era simple y llana tortura. La experta en la que había confiado ciegamente era un monstruo. Luego, retrocedió las grabaciones aún más. Y entonces vio a Esperanza. Vio cómo deslizaba un taco de frijoles por debajo de la puerta. Vio cómo aprovechaba la limpieza para acariciar el cabello de Luna mientras la niña fingía dormir. La vio susurrando palabras de consuelo. Vio la compasión silenciosa y real que él mismo en su luto no había sabido darles. La experta era una farsa y la humilde sirvienta había sido su única protectora. Los ojos de don Armando se llenaron de lágrimas de rabia y vergüenza. La verdad había salido a la luz de la forma más dolorosa. Lo que viene te va a sorprender, así que si esta historia ya te atrapó, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete para no perderte el momento en que la justicia finalmente llegue a esta casa. El descenso de don Armando por esa escalera estaba a punto de cambiarlo todo. Don Armando bajó las escaleras. No corría, pero cada paso resonaba en el mármol como el golpe de un martillo. Su rostro era una máscara de furia contenida. En su mano sostenía la tableta electrónica, su pantalla brillando con las pruebas. Beatriz Valverde, al verlo, intentó recuperar la compostura. «Don Armando, qué bueno que llegó. Esta mujer», dijo señalando a Esperanza, «ha perdido el control. Estaba atacando a las niñas y a mí. Es claramente inestable». Armando no se detuvo hasta que estuvo frente a ella. No la miró. Sus ojos estaban fijos en Esperanza, quien seguía protegiendo la puerta del cuartito donde Sofía lloraba. «¡Qué Esperanza!», dijo él, su voz ronca por la emoción. «Por favor, abra esa puerta». Esperanza, confundida pero viendo la autoridad rota en el rostro del patrón, usó la llave maestra. La puerta se abrió y Sofía salió tropezando, lanzándose a los brazos de Esperanza, no a los de su padre. «Nos odia, sollozaba la joven. Ese fue el momento que quebró a don Armando. Levantó la mirada hacia Beatriz Valverde. Usted se atrevió a ponerle las manos encima a mis hijas. Usted se atrevió a encerrarlas». La doctora palideció.
Es un método. Usted no entiende la psicología. Armando levantó la tableta. Tengo todo. Tengo los gritos. Tengo las puertas cerradas. Tengo el cuarto oscuro. Se acercó a ella, su voz bajando a un gruñido. Recoja sus cosas. Si en 5 minutos sigue en mi propiedad, la entregaré personalmente a la policía por abuso. Largo de mi casa. La humillación de la doctora fue absoluta. Su arrogancia se desmoronó, reemplazada por un miedo patético. Intentó hablar, pero la mirada de Armando era implacable. Delante de la servidumbre que se había asomado, delante de las niñas y de Rebeca, la eminencia tuvo que darse la vuelta, recoger su bolso de diseñador y salir escoltada por el guardia de la entrada, derrotada y expuesta. El silencio que dejó fue ensordecedor. Armando se arrodilló, por primera vez en años, frente a sus hijas. Lloraba abiertamente. «Perdónenme. Hija, perdóname. Yo no sabía...» Luego miró a Esperanza, que sostenía a las 2 niñas. «Esperanza, usted las salvó. Usted...» Pero antes de que pudiera terminar, Rebeca, la hermana, intervino. Su rostro estaba lívido de ira. No podía soportar ver a la sirvienta elevada a heroína. «Armando, espera, no tan rápido», gritó. «Esta mujer es una ladrona», acusó Rebeca, su voz chillona. «Aprovechó el escándalo para robarme. Mi pulsera de diamantes, la que me regaló mamá, no está en mi joyero». Caminó directamente hacia el carrito de limpieza de Esperanza y rebuscó en su bolso personal el que traía con su almuerzo. Con un gesto teatral de triunfo sacó la brillante pulsera. «Aquí está. Te dije que era una aprovechada, Armando, una vulgar ratera». Esperanza sintió que el suelo se abría. «No, señora Rebeca, yo jamás...» Estaba tan conmocionada que no podía formular una defensa. Don Armando la miró, su recién encontrada fe vacilando ante la evidencia. Pero fueron las niñas quienes reaccionaron. «¡Mentirosa!», gritó Sofía. «Tú la pusiste ahí, te vi». Luna asintió. «Tú entraste a la cocina cuando fuimos al baño. Tú la pusiste en su bolsa». Y entonces una nueva voz se unió desde la puerta de servicio. Mateo, el hijo de Esperanza, había llegado preocupado porque su madre no contestaba el teléfono. Había entrado por la cocina y escuchado el final de la acusación. «Mi mamá no es ninguna ratera», dijo con la voz temblorosa de un adolescente defendiendo su mundo. «Pero yo sí vi algo. Vi a esa señora», dijo señalando a Rebeca, «sacar esa pulsera de su propio bolsillo y meterla en la bolsa de mi mamá cuando pasó junto al carrito. Pensé que estaba guardando algo para ella». La doble acusación, la de las niñas recién recuperadas y la del joven Mateo, fue demoledora. Rebeca se quedó sin palabras, su rostro pasando del rojo al blanco cenizo. Armando la miró, y esta vez el dolor en sus ojos era de traición familiar. «Rebeca, ¿cómo pudiste? ¿Cómo te atreviste a hacer esto en mi casa, después de lo que acabamos de descubrir?» La evidencia de la crueldad de Rebeca era tan clara como la de Valverde. El clasismo y la envidia la habían llevado a cometer un acto despreciable. El silencio que siguió a la acusación de Mateo fue absoluto. La verdad colgaba en el aire, innegable y pesada. Rebeca, expuesta en su clasismo y su crueldad, intentó balbucear una defensa sobre un malentendido, pero la mirada de don Armando era de acero. Su voz fue tranquila, pero cargada con el peso final de un juicio. «Rebeca, vete de mi casa. No fue una petición, fue una orden. No quiero volver a verte cerca de mis hijas, ni de Esperanza, ni de su hijo. Toma tus cosas y vete». Humillada, derrotada por la verdad de aquellos a quienes consideraba inferiores, Rebeca huyó de la mansión. Armando se volvió entonces hacia Esperanza, quien aún sostenía a las 2 niñas. Sus ojos estaban llenos de una profunda vergüenza. «Esperanza, Mateo», su voz se quebró. «No existen palabras. No hay dinero en este mundo que pueda pagar el daño que mi familia les ha hecho y el bien invaluable que usted le hizo a la mía. Les pido, con toda el alma, perdón». Esperanza, viendo la sinceridad en ese hombre roto, simplemente asintió. Su dignidad intacta, la recompensa más grande ya la tenía. Eran los brazos de Sofía y Luna que se aferraban a ella, ya no por miedo, sino por un amor profundo y real. Viendo esa escena, Armando entendió.
La experta que había buscado con tanto dinero no estaba en los diplomas, sino frente a él. Esperanza, dijo. Le ofrecí a la doctora Valverde un puesto para curar a mis hijas. Pero la verdadera sanadora, la única persona que ellas necesitan, es usted. Le ruego que se quede, no como mi empleada, aclaró rápidamente, sino como la guardiana de esta familia. Si usted y Mateo aceptan, esta casa es su casa. Mateo miró a su madre, y toda la envidia adolescente había desaparecido, reemplazada por un orgullo inmenso. Las semanas que siguieron transformaron la fría mansión de Lomas de Chapultepec. Los pasillos, antes silenciosos, se llenaron con las risas recuperadas de Sofía y Luna. Esperanza trajo consigo el calor de su mundo. Pronto, el olor a cera costosa se mezcló con el aroma de la sopa de fideo caliente y el agua de Jamaica fresca. La escena final, meses después, no tuvo lugar en el lujoso comedor formal, sino en la amplia y soleada cocina. Armando, sin saco, ayudaba a Mateo con una tarea escolar, mientras Esperanza y las gemelas, con las manos llenas de masa, reían mientras intentaban preparar tamales. Las dos familias rotas habían encontrado, en el lugar más inesperado, una forma de estar completas de nuevo. Aquel día todos en esa casa aprendieron la lección más profunda. Comprendieron que la verdadera autoridad moral no viene de los títulos, ni del dinero, ni del estatus social que tanto presumía Rebeca. La verdadera autoridad nace de la compasión. Aprendieron que el luto y el dolor no se curan con disciplina de hierro, sino con la paciencia de la empatía. Y descubrieron que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene o se muestra, sino en la calidez que se es capaz de dar a otro ser humano. La empatía, esa herramienta silenciosa de los humildes, fue lo único capaz de sanar el dolor de aquella familia y construir, desde las cenizas del prejuicio, un hogar de verdad. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, queremos leer tu valiosa reflexión. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y verdadera justicia.